Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a a la cuarta edición de estos encuentros interregionales. Concluimos las sesiones que habíamos programado para este año. Bueno, pues abordando, creemos que un tema de mucha actualidad y de mucho interés, como es bueno, la incorporación a nuestro arsenal terapéutico de Ravulizumab. Contamos, como siempre, con la estructura de estos encuentros interregionales habitual. Primero una pequeña introducción con una pequeña gran charla, en este caso por la doctora Gaya, que bueno, pues nos va a hablar precisamente de Ravulizumab y nos va a introducir sobre este tema. Luego dedicaremos unos minutos al seguimiento de casos clínicos de anteriores encuentros. Y finalizaremos con la práctica clínica, con la presentación de dos casos, en este caso de tratamiento con Ravulizumab. Y bueno, yo creo que sin más dilación, bueno, agradecer a las sociedades que nos vehiculan para participar en este encuentro, a Alexion por el soporte que nos dan también, y por supuesto a todos los asistentes en un día, bueno, quizás un tanto especial, porque bueno, sabemos que hasta ahora es difícil. El que esté aquí es que tiene mucho mérito, y no digo más. Bueno, yo creo que sin más pasamos a la charla de la doctora Gaya cuando tú quieras, Ana, por favor. Pues muchas gracias, Ramiro. Voy a compartir pantalla. ¿Estáis viendo? Sí. Sí. Perfecto. A ver. Bueno, pues sin más, un poco el objetivo, esta es una charla muy cortita, con un espíritu absolutamente práctico, puesto que desde hace poquitos meses ya tenemos a nuestro alcance, ¿no?, el Ravulizumab en nuestra vida diaria y supongo que muchos de vosotros estáis empezando a utilizarlo, pues un poco unos tips para resolver las dudas, sobre todo más prácticas, ¿no? Una pequeña presentación sobre lo que es Ravulizumab, que pues al igual que Eculizumab es un anticuerpo monoclonal humanizado dirigido contra la proteína C5 del complemento, pero que tiene una vida media mucho más larga que Eculizumab, puesto que se administra cada 8 semanas, también endovenoso. Pero cada 8 semanas. Y esto se debe a que con las modificaciones de los 4 aminoácidos que se hicieron sobre la molécula de Eculizumab, se consiguió que la liberación de C5 de este anticuerpo, del fármaco, depende del pH, de manera que en el pH ácido del endosoma, del lisosoma, disminuye la afinidad de Ravulizumab por C5 y este se libera, de manera que C5 sigue en el lisosoma y es destruido, mientras que Ravulizumab sigue unido a FC y vuelve a ser liberado al espacio extracelular para su reutilización. Digamos que es un método de reciclaje que permite que Ravulizumab tenga una vida media 4 veces superior a Eculizumab. Se hicieron 2 ensayos fase 3 que llevaron a la aprobación del fármaco y os los he puesto aquí en una única diapositiva porque la única diferencia que tienen es que el estudio 301 era para pacientes naïf que nunca habían recibido tratamiento para su HPN, mientras que el 302 era ya para pacientes que estaban bajo tratamiento con Eculizumab con una buena respuesta, una respuesta estable, ¿no? Entonces, este ensayo era un ensayo randomizado, aleatorizado de Ravulizumab frente a Eculizumab durante 26 semanas y luego se permitía pasar a los pacientes que habían caído en la rama de Eculizumab,
podían pasar a la rama de ravulizumab durante un periodo de extensión de 52 semanas y posteriormente un estudio en uso compasivo, una fase en uso compasivo en la que seguía con el tratamiento. Resumidos los resultados de estos dos ensayos, básicamente estaba diseñado como ensayos de no inferioridad y se demostró esta tanto en lo que hace referencia a la independencia transfusional, a la normalización de la LDH o al cambio desde la LDH basal, a la fatiga medida por las escalas FACIT, a la hemoglobina, la estabilización de la cifra de hemoglobina, tanto en un ensayo como en otro, y de manera muy interesante se vio como no era inferior y de hecho podríamos casi decir que tenía una mejor respuesta en cuanto a los episodios de breakthrough hemólisis, de hemólisis de Brecht. Había muchos menos episodios en la rama de ravulizumab respecto a la de eculizumab, tanto en un ensayo como en el otro, que de hecho en el ensayo previamente tratados no se vio ningún paciente con episodios de hemólisis de derecha en el grupo de ravulizumab. Y esto probablemente es debido a que la inhibición de C5 es mucho más estable durante el tratamiento en los pacientes con ravulizumab respecto a eculizumab, en lo que sí que vamos viendo escapes, ¿no? Al ser cada 2 semanas, vemos muy frecuentemente, todos los conocemos como antes de las dosis de eculizumab podemos ver pequeños aumentos de la LDH, es decir, pequeños brotes hemolíticos. En cuanto a los efectos adversos, es un fármaco muy bien tolerado, igual que eculizumab, y el principal efecto adverso es la cefalea, que ya todos conocemos también como eculizumab, debido a la replección otra vez del óxido nítrico y la vasodilatación consecuente, es decir, la vuelta a la normalidad, de hecho, y no hubo episodios de infecciones meningocócicas, que sería el efecto adverso más peligroso, por decirlo de algún modo, y igual que con eculizumab. Con todo esto se llegó a la aprobación y la indicación actual de ravulizumab es para pacientes adultos y pediátricos de más de 10 kilos que tengan HPN y un HPN que sea con hemólisis, con síntomas activos o indicativos de una alta actividad de la enfermedad, que son estos que vemos aquí definidos como una hemólisis superior a 1.5 veces el límite superior de la normalidad y al menos uno de los siguientes síntomas clínicos, y también está indicado para pacientes que están clínicamente estables bajo tratamiento con eculizumab durante al menos 6 meses y estos pacientes se podrían beneficiar de cambiar a ravulizumab. A nivel práctico, diferencias que existen entre ravulizumab y eculizumab. Pues en primer lugar, destacar que la dosis en este caso se ajusta en función del peso, cosa que no ocurría con eculizumab, sabemos todos que la dosis estándar, y en cambio aquí, pues básicamente estos serían pesos más para paciente pediátrico, pero en pacientes adultos la dosis oscila entre 3.000, 3.300 o 3.600 dependiendo del peso. Existe una dosis de carga inicial y luego una dosis de mantenimiento. El hecho de que sea administrado cada 8 semanas reduce de manera muy importante el número de infusiones al año, de 7 pasamos a 26, lo cual supone una mejoría importante para el paciente. ¿Y cómo haremos el cambio? ¿Cómo empezaremos ravulizumab? Pues después de vacunar al paciente contra meningococo, no nos olvidemos, para aquellos pacientes naïf que no han recibido nunca tratamiento, se administrará la dosis de carga de ravulizumab y a las 2 semanas se administrará la siguiente dosis y a partir de aquí cada 8 semanas. Esto es un poco distinto en los pacientes de bajo peso, que es cada 4 semanas, pero la gran mayoría de los pacientes, dosis a las 2 semanas, o sea, primera dosis, a las 2 semanas la segunda y a partir de aquí cada 8 semanas. Y lo mismo ocurre con los pacientes que hacen el cambio de eculizumab a ravulizumab. Administraremos la dosis de eculizumab y a las 2 semanas, cuando le tocaría la siguiente dosis de eculizumab, empezamos con la primera de ravulizumab, 2 semanas más tarde la segunda y a partir de aquí seguimos cada 8 semanas. Es fácil, no tiene mucha complicación
y bien tolerado. Y ya como resumen, pues recordemos, ¿no? Ravulizumab cada 8 semanas ha demostrado no ser inferior respecto a eculizumab cada 2 semanas, con todos los objetivos de los estudios de los objetivos de eficacia, tanto en pacientes sin tratamiento previo como aquellos tratados previamente con inhibidores de C5. La inhibición, igual como hacía eculizumab, es inmediata ya, incluso durante la infusión de ravulizumab se va viendo la desaparición de C5, y esta es completa y sostenida durante este intervalo de 8 semanas, a diferencia de eculizumab. Existe una tendencia a menos episodios de crisis hemolíticas en el grupo de ravulizumab debido a esta mayor estabilidad en la inhibición de C5 y que el perfil de seguridad es similar a eculizumab. Y hasta aquí lo que quería comentaros respecto a ravulizumab, de cara pues, a empezar a utilizarlo todos. Ramiro, está silenciado. Claro. Muchas gracias, Ana, por el apunte también. Y bueno, pues muy bien. Yo creo que ya toca, ¿no?, ir familiarizándonos un poco con, bueno, pues las pautas del cambio en pacientes naïf, en pacientes tratados previamente y, bueno, sobre todo con ya datos que vamos conociendo y sabiendo sobre el perfil de seguridad, que sabemos que es muy similar y sobre todo, bueno, pues esa menor tendencia a la aparición de crisis con ravulizumab, que probablemente sea también un factor añadido, por supuesto, además del perfil de farmacocinética que nos permite esa administración separada de cada 8 semanas que tanto puede beneficiar a los pacientes, ¿no? Bueno, pues yo creo que si invitamos a que el que quiera pueda hacer alguna consulta a través del chat o levantando la mano, en fin, como cada uno quiera, y si no hay preguntas al respecto, pues podemos pasar al siguiente bloque, que sería pues el recordatorio o la evolución de alguno de los casos ya conocidos. Y en este sentido, pues tenemos a la doctora Hernández, a Inés, que, bueno, pues creo que está en línea y cuando Hola, quieras. muchas gracias. Hola a todos. A ver, comparto. ¿Lo veis? Sí, lo Muy vemos bien. perfectamente. Gracias. Pues actualizo este caso que, como veis, presenté en abril, que se trata de un paciente de 50 años ahora, que no tenía antecedentes antes. Bueno, resumo muy rápido lo que ya presenté, ¿no? Él fue diagnosticado hace muchos años, a los 35 años, de hemoglobinuria paroxística nocturna. En aquel momento él es de origen africano, pues estaba en África, dio bastantes vueltas hasta dar con el diagnóstico y más aún con el tratamiento. Y pues recibió multitud de transfusiones, teniendo una hemoglobina mínima de 2, como veis, y como mínimo se transfundía pues semanal o quincenalmente. Finalmente llegó a nuestro centro, puede ser tratado en diciembre de 2010 con eculizumab y presentó una buena respuesta parcial, normalizando la LDH, que como veis era de 8 veces el valor alto de la normalidad al debut, y sin embargo seguía con transfusiones 1 a 2 al año, que era una mejoría muy significativa, pero no era una respuesta completa. Y desaparecieron pues todos los síntomas que tenía HPN, que eran muy claros. Durante la evolución, en todo este tiempo, pues fue requiriendo más y más soporte transfusional, y finalmente, bueno, se fue haciendo aspirados de médula ósea. Finalmente, en agosto de 2016 se diagnosticó de un síndrome mielodisplásico con displasia multilínea y trisomía 8 concomitante a su hemoglobinuria paroxística nocturna. Se siguió con el eculizumab durante un tiempo, pero finalmente, por decisión de la Comisión Farmacoterapéutica, se suspendió.
porque dijeron que seguía muy anémico igualmente y que parecía que no le aportaba nada a la medicación, ¿no? En ese momento se inició enoxaparina a dosis profilácticas. Sin embargo, al cabo del mes se vio que aumentaba mucho la hemólisis, de hecho hizo un ingreso con un dolor abdominal, se descartó que fuera trombosis y se orientó como una crisis hemolítica. En ese momento presentaban las LDH pues 5 veces el valor alto de la normalidad. Así que solicitamos de nuevo al cabo del tiempo el eculizumab y se volvió a aprobar. Entre medio, se demostró sobrecarga férrica por las transfusiones, así que se inició un quelante con SGADE, quelación oral, y después de empezar el eculizumab de nuevo, volvió a normalizar la LDH y se pudo suspender la enoxaparina que se había subido en el momento de esas crisis hemolíticas que había hecho. Posteriormente se demostró que hacía hemólisis extravascular, el CUMS seguía con reticulocitos altos y se hizo el test de CUMS que fue positivo para anticomplemento, no para IgG, y todo que había mejorado los parámetros de hemólisis, sobre todo la LDH, sigue con una hemólisis basal y entre medios pues, hizo algún episodio sugestivo de isquemia miocárdica que no llegó a ser infarto, y se orientó como a una angina de esfuerzo. Entonces, justo un poquito antes de presentarlo, había entrado en un ensayo clínico que era con la molécula BCX9930, con un inhibidor del factor D, y en el momento que lo presenté, presentaba una hemoglobina de 93, cosa que no había presentado en años. Igualmente tenía otras citopenias que sí que presentaba anteriormente, más o menos como las venía presentando, 400 neutrófilos, 34.000 plaquetas. Los reticulocitos no eran muy altos en ese momento, 77.000, y la LDH estaba dentro de la normalidad. En ese momento llevaba Deferacirox, que le habíamos subido por la última resonancia, que tenía una sobrecarga férrica muy severa. Y planteábamos, bueno, pues que en ese momento se había orientado como presentar concomitantemente un síndrome mielodisplásico de riesgo intermedio, nos habíamos planteado incluso ir al trasplante, si evolucionaban las citopenias, pero como se puso el tratamiento dentro del ensayo, pues y empezó a mejorar, de momento se paró. Y también nos planteábamos la indicación de profilaxis infecciosa en el momento del ensayo, cuando se había parado el eculizumab y se empezaba un inhibidor de factor D, pues si había que actuar igualmente pensando en las profilaxis infecciosas. ¿Vale? Entonces, ahora actualizo el caso, solo tengo esta diapositiva. La verdad es que, bueno, no hay muchos cambios, solo que analíticamente ha mejorado mucho y clínicamente él se encuentra muy bien. Las hemoglobinas no han llegado a 10, pero van subiendo. Curiosamente, las otras citopenias también se han recuperado. Los neutrófilos están prácticamente normal, cuando no subían de 500 nunca. Y las plaquetas, como veis, están en 53.000, también han ido subiendo paulatinamente. No tiene parámetros de hemólisis actualmente, reticulocitos normales, bilirrubina y LDH normales. Debido a que no ha sido el único caso, bueno, que otros casos, de hecho, en España y en otros países, dentro de este ensayo, habían presentado insuficiencia renal muy leve, pero la habían presentado, pues hubo un parón en el reclutamiento, luego se reinició, pero a nivel global se bajó la dosis del BCX9930. Entonces, yo además le había subido el Deferacirox, él presentó, como veis, no sé si lo veis aquí, una subida justo en mayo, le pusimos el Deferacirox y en abril entró en el ensayo, o sea que veis la subida de creatinina y en septiembre bajé de Deferacirox de 2 comprimidos a 1 y volvió a bajar la creatinina, así que yo realmente no sabría decir exactamente cuál de las dos medicaciones es la responsable, pero en todo caso, manteniendo la misma dosis del BCX9930,
la creatinina bajó suficiente y pudimos continuar sin problemas. Y por otro lado se ha hecho, de hecho hoy, un ecocardiograma con una prueba de esfuerzo, es todo completamente normal y no he presentado más síntomas de isquemia cardíaca. Y esta es la actualización, así está el paciente, la verdad que muy bien. Muchas gracias, Inés. La verdad es que, en fin, es gratificante, ¿no? Ver cómo, bueno, en la actualización el paciente se encuentra mejor, tanto analítica como clínicamente, ¿no? ¿Algo que añadir, Ana? Bueno, la verdad es que ahora que empiezan a entrar los inhibidores de la vía alternativa, ¿no? Es bueno, es bonito, ¿no? Ver cómo se normalizan todos los parámetros de hemólisis, ¿no? No solo la LDH, que esto lo conseguimos frecuentemente con eculizumab y todavía más con ravulizumab, pero ya que los reticulocitos sean normales y la bilirrubina sea normal, esto es mucho menos frecuente. No sé si la aptoglobina, que esta es súper sensible, también se normaliza, pero... Sí se normaliza, sí. La verdad, nosotros incluimos de hecho firmó el paciente el ensayo justo el día que lo pararon por el tema de la insuficiencia renal, con lo cual no llegó a empezar el tratamiento nunca. Y nos quedamos ahí en las puertas exactamente, ¿no? Y luego también he visto, es curioso, ¿no? La normalización o la mejoría importante tanto de plaquetas como sobre todo los neutrófilos, ¿no? Y esto se está viendo con otros fármacos, con lo cual es probable pensar que siempre se ha dicho, ¿no? Que no solo los hematíes tienen el déficit de antígenos de membrana en la HPN, que las otras series también, y que esto influye de alguna manera y no se conoce muy bien cómo, pero seguro que de alguna manera se deben estar influidos por el complemento, y el tenerlo bien controlado desde arriba debe ayudar a que, porque también lo he podido observar con otros medicamentos que son inhibidores de la vía alternativa. Entonces, seguro que con el tiempo iremos viendo más y sabremos el por qué, pero me parece una puerta, es otro camino distinto, que no le prestábamos mucha atención, pero yo creo que a lo mejor habrá algunas sorpresas añadidas, no sé, porque ya lo he visto en algún caso y ahora que me lo has expuesto tú, digo, pues mira, otros más que también están viendo, ¿no? Es interesante. Y entonces, Inés, los criterios de riesgo de la mielodisplasia, supongo que, claro, lo que decíamos, ¿no? El hecho de que se estuviera transfundiendo era un factor confusor, y que ahora ya no se esté transfundiendo ha hecho que pase a un mejor grupo pronóstico, y por eso se ha suspendido el trasplante. Sí, es que no cumplía realmente un alto riesgo y había el factor de confusión de la anemia, no sabíamos si meterlo o no. Y claro, ahora ha bajado, y además es que tenía una trisomía 8 que ha desaparecido. Ya desapareció anteriormente, ¿eh? Entonces, bueno, hasta aquí la cosa un poquito dudosa. Pero lo que está claro es que clínicamente está mejor y ya no necesita, no, ya no vamos por ese camino una vez dentro del ensayo. La importancia, ¿no? De tratar a estos pacientes que nos encontramos con dificultades cuando, bueno, vosotros os la habéis encontrado, que os retiraron la autorización de continuar con el tratamiento por el hecho de ser una mielodisplasia, que estaba transfundiendo en parte también porque había estado displasia por ahí en medio, ¿no? Y lo que ya comentábamos la otra vez, también con algún par de casos más que se comentaron de mielodisplasia asociada, que es importante poder tratar la HPN para ver qué queda de la displasia y ir un poco separando las cosas, porque se nos entremezclan y puedes estar etiquetando la neurotisplasia como de más alto riesgo, ¿no? Entonces, creo que en este caso queda muy bien como ejemplificado, ¿no? Sí, a mí me parece muy interesante lo que has apuntado, Ana, del hecho de que siempre estábamos focalizados en la serología propiamente dicho, hombre, sin perder de vista, pero creo que ahora yo creo que también debemos probablemente poner el foco en las otras dos series, ¿no? Porque estamos viendo en otras series, ¿no? Porque estamos viendo que efectivamente parece que puede haber cierta influencia, no sabemos hasta qué punto, ¿no? De estas nuevas combinaciones, ¿no? Que yo creo que, como tú has dicho, seguramente darán mucho que hablar en el futuro. Muy bien.
Una pregunta. Respecto a la profilaxis infecciosa, yo tengo un poquito de dudas, o no sé si realmente es una pregunta que se han hecho desde los ensayos, ¿qué hacer en estos casos? Si debemos darles profilaxis, si es planteable, si habría que comportarse igual como los anti-C5s. Eso, Ana sabe algo de eso, ¿eh? No, la verdad es que yo no me lo he planteado. O sea, yo les doy profilaxis igual que les doy con los anti-C5s. Pero es verdad que aquí hay que cubrir no solo el meningococo, sino también hay que cubrir el neumococo y el hemófilus. En principio, con la profilaxis que estamos haciendo, nosotros con nuestra muestra rara de amoxicilina y levo, podrían estar cubiertos también los otros encapsulados, ¿no? Pero esto lo tendría que preguntar a los de infecciones, porque la pauta que utilizamos nosotros se diseñó pensando concretamente en el meningococo, en su puerta de entrada, a nivel de la amígdala, no también, o sea, de la orofaringe, en el estado de portador, en toda una serie de cosas, del efecto bactericida de uno, el bacteriostático, que, claro, no sé cómo actuaría porque estoy a nivel muy fino, y sí que me has hecho pensar que lo debería preguntar. Inés, me lo apunto de deberes. Y además, Inés, te adelanto que el otro día estuvimos reunidos preparando un poco reuniones del próximo año y diseñando un poco la estrategia que vamos a seguir. Y uno de los temas que vamos a abordar específicamente, sabéis que cada una de las reuniones ha tenido un leitmotiv, que es trombosis, en este caso el ravulizumab, al principio la alta actividad, en fin. Pues uno de los temas que vamos a abordar específicamente o que queremos abordar es el de la profilaxis infecciosa. O sea que es una pregunta muy adecuada, muy actual, muy candente y que probablemente, bueno, pues todavía quizás no tenga una respuesta definitiva, ¿no? Y recordar, ¿no?, que los vacunamos, pero que no nos cubre, no os confiéis, que la vacuna no siempre es suficiente. Aunque parece que en los inhibidores de la vía alternativa la vacuna ejerce un papel más importante que en los inhibidores de C5, que ahí queda más inhibida el efecto vacuna, pero en la vía alternativa sí que darás algo con la vacuna. Muy bien. Hay una pregunta, Sí, es cierto. ¿No, ¿o dices tú, Ramiro, o no? Sí, bueno, nos preguntan la doctora Ruiz nos pregunta cómo explicáis la desaparición de la trisomía 8. Si la pregunta viene para mí, yo no lo sé. La verdad. Que sí que va para ti, ¿eh? Claro. No. Bueno. No lo sé. Aparte estaba en varios aspirados. No es que lo encuentres en uno y en pocas metafases, sino que era significativa porque también nos lo insisten mucho, que si no, no lo reportan, y fue en varios aspirados. Y ahora ha desaparecido. Y salió positiva en varios aspirados. Sí. Y ahora no sale, ¿no? Y ahora ya no sale. No, cariotipo normal en 20 metafases. Sí. Pues realmente es, no sé, no tiene una explicación fácil, yo no lo sé. No sé qué iba a decir. Como hay todo el tema de la evolución clonal, claro, lo lógico sería pensar si había muchas metafases y el clon además sabemos que era muy grande, ¿no?, porque era más del 30 y pico % que has puesto, lo lógico sería pensar que es el mismo clon, ¿no?, el que tenía la mielodisplasia y el que tenía la HPN, pero a lo mejor no, a lo mejor eran clones distintos y hemos visto una evolución clonal y ha desaparecido el clon portador, o era un subclon del HPN el que tenía la mutación y este clon ha desaparecido. Sí. Es una enfermedad muy plástica, muy dinámica en este sentido. Yo el la mismo verdad modo que apareció, pues... Siempre he pensado que no tiene un mielodisplásico. Siempre he pensado que ha sido una hipoplasia relacionada con la HPN, ¿no? La insuficiencia medular que vemos muy a menudo, pero que sí, que ha aparecido un clon por allí y ha desaparecido porque los criterios de mielodisplásico consideraban las citopenias en este caso, ¿no? Y realmente eran seguramente más por la HPN lo que pensamos, como demuestra que bajo este tratamiento se está mejorando.
¿Y la Next Generation pudisteis hacer Next Generation? No, en aquel él tiempo no la no, es hace tiempo de esto, pero estaría bien hacérsela, la verdad, ahora Claro. que hacemos más. Seguro que sí. Mm. Sí, sí. Muy bien. Muy bien, pues si no hay más preguntas, pasamos a los casos, digamos que enlazan un poco con el núcleo de esta reunión, que era, bueno, pues el uso de Ravulizumab. Obviamente llevamos poco tiempo de uso comercial de Ravulizumab y, bueno, pues en algunos lugares es más fácil, en algunos hospitales se ha producido este cambio, en otros todavía estamos pendientes de hacerlo. Y bueno, pues ahora la idea es presentar alguno de estos ejemplos. Bueno, yo voy a presentar un caso, creo que tenemos otro, pero bueno, no veo a todavía. Ramiro, perdona, que yo Sí. quería también actualizar los dos casos que Ah, presentamos. perfecto. Ah, sí, sí, es Valencia, cierto, discúlpame. Pero, Pues, pero que los voy a actualizar rapidísimamente muy porque bien, ¿no? como no me aclaro con esto de compartir pantalla y tal, y aparte me lo sé de memoria, entonces era actualizar una paciente de 24 años que pues, se presentó inicialmente como aplasia medular moderada, no grave, que tardaron un tiempo, venía de otro centro y tardaron un tiempo en diagnosticarla de HPN, ¿vale? Entonces, esta chica se trató con Cubizumab y lo que suele pasar, ¿no? Mejoró la parte hemolítica, pero siguió con unas citopenias importantísimas y cuando la contamos aquí, cuando la conté en el foro, había llevado ya tratamiento inmunosupresor, se había dado un tratamiento inmunosupresor recientemente y estaba en búsqueda de donante para un trasplante, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado desde entonces? Bueno, pues el tratamiento inmunosupresor no funcionó y en el ínterin se encontró un donante no familiar, o sea, no emparentado, pero idéntico, y en junio se ha hecho el trasplante alogénico, han pasado 5 meses y está perfecta. O sea, por supuesto se ha negativizado la población HPN, no hay pancitopenia y no hay tampoco injerto contra huésped, quiero decir que ha ido realmente muy bien el trasplante y bueno, que ha sido un éxito. Y claro, también aquí a favor juega la edad, ¿no? Que es una chica joven y tal, pero bueno, que muestra que cada vez los casos estos de HPN con insuficiencia medular son relativamente frecuentes y que son difíciles de manejar, ¿no? Y luego el otro era uno parecido al de Inés, pero que este no ha ido tan bien, ¿no? Es un 74 años con un mielodisplásico, inicialmente de bajo riesgo, con una población HPN que fue aumentando y añadiéndose un componente hemolítico. Entonces empezamos el tratamiento en el mes de también mayo-junio, se empezó el tratamiento con el Cubizumab y aquí ha pasado, pues eso, la parte hemolítica está totalmente controlada, pero la anemia sigue. O sea que ahí sigue, la mielodisplasia sigue teniendo un papel muy importante y de hecho, bueno, vamos a hacer una evaluación medular a ver si ha habido algún cambio, pero está claro que no hemos conseguido mejorar la anemia, ¿no? O sea, sigue con su anemia, lo que sí ha mejorado claramente ha sido la actividad hemolítica, porque la VDH ha pasado de estar muy alta a ser normal ahora. Y bueno, ya la siguiente vez, a ver si tengo unas diapositivas y os puedo actualizar de verdad. Una pregunta, de este último caso, Sí. ahora digamos que tenemos resuelto, ¿no? Como comentábamos antes, tenemos resuelto el tema del HPN, está controlado, pero en cambio persiste la anemia. ¿Estáis haciendo un tratamiento específico para la anemia debido a la mielodisplasia? Es decir, en algunos casos de HPN damos EPO, ¿no? O en este caso se podría dar EPO como una mielodisplasia, como lo daría si solo tuviera la mielodisplasia, Sí. probablemente. De momento no, pero sí, ahora vamos ya a centrarnos en el mielodisplásico, porque está claro que no vamos a mejorar la situación. Está claro bueno, de hecho, el paciente se va a cambiar a Ravulizumab igual, porque va a ser más cómodo para él y tal, pero el problema de la anemia continúa. Eso está claro. Y sí, habrá que dar un tratamiento específico de Yo tengo alguno la mielodisplasia. con un poco de hipoplasia y tal, que con el empujoncito con la EPO, pues van bien. ¿No? Lo que pasa que también es verdad que hay que vigilar un poquitín porque la EPO te estimulará serie roja, pero te estimulará
la producción tanto del clon normal como del de la HPN. Entonces, a veces, si no es un gran respondedor a eculizumab, con ravulizumab probablemente vas a tener menos problemas, pero hay que vigilar que no se reactive la hemólisis, porque puede ser que haya crecido el clon, la cantidad de hematíes, digamos, HPN, no el tanto por ciento, pero sí el global de hematíes. ¿No? Una cosa es el porcentaje, la otra cosa es la cantidad de hematíes reales HPN, entonces puede ser que veas alguna cosa de estas. Pero, muy bien. Pero no sé, podría ser una opción darle EPO. Y respecto al primer caso, ya sabes que siempre tengo preguntas. No, pero bueno, para eso es, claro. Dime. La chica que comentabas, esta chica, o sea, realmente el motivo del trasplante fue la hipoplasia o la plasia. La plasia grave, sí. Que ya tenía criterios de aplasia grave, sí, ¿no? Cuando se trasplantó. Plaquetas menor de 10.000, vale. Hemoglobina por los suelos, leucocitos menos de 500 neutrófilos, vamos que... Sí, y tenía mucha hemólisis en el momento del trasplante o poco antes del trasplante, o ya no era tan HPN. No, ahí llevaba eculizumab hasta poco antes del trasplante y eso estaba también controlado, claro. Vale. ¿Y cómo hicisteis con el eculizumab? ¿Lo mantuvisteis hasta cuándo? No, hasta antes del día cero, digamos. Vale. No, como siempre, más o menos esto es lo que se recomienda, ¿no? Pero siempre hay dudas y cómo hacerlo y tal, pues a efectos prácticos ver cómo lo habíais hecho. Yo creo que habíamos comentado también eso, que a partir del día cero ya no tenía sentido porque hay una plasia impresionante. Luego hemos hecho poblaciones de HPN cuando ha recuperado hematopoiesis y se ha visto que no ha quedado nada y ahora ya las técnicas de ahora son muy sensibles, quiero decir, sabe que no hay es que no hay, ¿no? Y debe tener un quemerismo completo del por supuesto, sí. Ha sido muy bien. No tenía antecedentes de trombosis ni nada de esto, ¿no? No. Que serían los que tendrían más riesgo, ¿no? El trasplante. Tenía mucho miedo con el trasplante, lógicamente, pero esta nos la mandaron para una segunda opinión, porque era una chica joven, además muy deportista, quiero decir que le cambió muchísimo la vida cuando la diagnosticaron, ¿no? Y si el consejo fue hacer un trasplante, pero claro, le daba mucho miedo, ¿no? Y por eso, bueno, aparte que no tenía donante familiar, hubo que buscar, mientras tanto le pusimos la inmunosupresión, pero que tampoco resolvió, ¿eh? O sea que me parece que a los 3 o 4 meses de la ATG, pues ya se hizo el trasplante. No, pero es bonito en este caso porque a veces nos centramos mucho en la HPN y la gente se bloquea cuando hay la insuficiencia medular asociada y bueno, son dos cosas que hay que tratarlas como si fueran por separado. Exactamente. ¿Qué le darías? No, siempre digo, bueno, si fuera diabético hipertenso, ¿qué le trataría? Las dos cosas. Las dos cosas. Pues aquí mismo. Exactamente igual. Y bueno, y está claro que a estas alturas que no hay ningún problema de compatibilizar inmunosupresión con eculizumab. Muy bien. Bueno, pues ya está, Ramiro, ya está, ya estoy. Muy bien, estupendo. Muchas gracias, Isidro, por la actualización. Bueno, pues un caso que va muy bien, el otro, bueno, pues que irá seguramente mejor en los próximos meses. Bueno, pues como decía, pasamos ahora a los casos, digamos, al hilo del tema que nos ocupa hoy, que es ravulizumab. Y tenemos 2 casos preparados. Y uno de ellos, pues, creo que está en línea también la doctora Bernat. ¿Es así? Sí. Hola, Silvia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Pues cuando tú quieras, por favor. Vale, espera que voy a compartir pantalla, que esto de la tecnología tampoco es lo mío. Vale. Ahora lo veis, ¿no? Perfectamente. Vale. Bueno, buenas tardes a todos. Quiero dar primero las gracias a Alexion por permitirme participar en estas jornadas y pasamos al caso. Es un paciente se diagnosticó cuando tenía 43 años, en junio de 2013, que acudió a urgencias por una anemia severa. El paciente, como antecedentes, era alérgico a polvo y frutos secos, tenía una dislipemia que estaba en tratamiento con una atorvastatina, apendicectomizado, sin hábitos tóxicos y de profesión era agricultor.
La historia pues, nos lo remitieron desde atención primaria porque presentaba una hemoglobina de 5,4 gramos decilitro. La verdad es que él no presentaba un síndrome anémico para este grado de hemoglobina, ni tampoco contaba un síndrome constitucional. Sí contaba que llevaba más o menos un año con orinas oscuras, sobre todo por las mañanas, que él había visto, había estado en estudio por urología, pero que tampoco habían encontrado nada. Y sí que contaba episodios de dolor abdominal, a veces de pirosis, disfagia, que atribuía pues, que a las comidas no le sentaban bien determinados alimentos. También contaba lumbalgias frecuentes y cefalea que remitía con antiinflamatorios. Entonces, ante esto hicimos un hemograma donde encontramos 7.200 leucos con una fórmula leucocitaria normal, la hemoglobina de 5,4 con un hematocrito de 18, con unos retis de 3% y plaquetas normales. El CUS directo fue negativo, el escrutinio de anticuerpos irregulares también fue negativo. La creatinina, o sea, en la bioquímica la creatinina funcionaba normal, tenía una bilirrubina un poco alta y una LDH de 1200 con una ferritina de 8,2 y una saturación del 6%. La serología fue todo negativo para VIH, virus, hepatitis C, B, Epstein-Barr, toxoplasma, etc. Se le había hecho una gastroscopia también por esos dolores abdominales y lo único que se había visto era un tratamiento, o sea que había tenido el Helicobacter, que cuando nos llegó a nosotros ya había recibido el tratamiento erradicador. Entonces, ante todo esto, solicitamos un estudio de HPN por citometría que nos dio este resultado, ¿vale? Y también le hicimos un aspirado de médula ósea para descartar que no estuviéramos ante una aplasia y lo que vimos fue esto, una hiperplasia de serie roja. Ingresado se le administró concentrados de hematías, se le administró también hierro oral. El día 7, o sea, el 10 del 7, o sea, un mes más o menos después, tenía una hemoglobina de 11, la LDH seguía subiendo, 1400, la ferritina estaba con 217, ahí se le puso corticoides, se le puso ácido fólico, hierro y un poquito de eritropoyetina. La hemoglobina respondía 12,8, pero la bilirrubina seguía subiendo, la LDH no acababa de disminuir y tal. Al mes o 2 o 3 semanas vino al hospital con una clínica de tromboflebitis superficial, se hizo ecodoppler para descartar una trombosis venosa profunda, pero aún así se inició tratamiento con heparina de bajo peso molecular. A las 2 semanas lo volví a ver, la hemoglobina había bajado un poquito, pero la LDH ya estábamos con 2.600, la bilirrubina subiendo, etc. Entonces yo ante la persistencia de la hemoglobinuria, a ver que la LDH seguía aumentando, el episodio de tromboflebitis y la clínica que no cesaba, pues cursé solicitud para iniciar el tratamiento con eculizumab. En septiembre el paciente seguía con hemoglobina de 9,5, la bilirrubina subiendo, la LDH llegamos a 3.183, con lo cual empezamos el tratamiento con el eculizumab. Al iniciar el tratamiento empezamos a suspender poco a poco los corticoides y el hierro oral. La hemoglobina a los 10 días mantenía una hemoglobina de 9,8, bajó un poco la bili y lo que fue espectacular es la bajada de la LDH. Pasamos de una LDH de 3.100 a una LDH de 726. El paciente ya no presentaba coluria y refería que toda la sintomatología de dolor abdominal, de pirosis, todo eso tampoco le había desaparecido. Un mes después teníamos una hemoglobina de 10,7, una bilirrubina de 1,8 y la LDH ya en rango de la normalidad. Con lo cual, tras el inicio del tratamiento con el eculizumab, cesó la hemoglobinuria, la LDH disminuyó, se estabilizó la hemoglobina y la clínica de dolor pues, también remitió. Esta es la evolución de la hemoglobina y esta es la evolución de la LDH, que vamos, el descenso fue espectacular con la primera dosis del eculizumab.
El paciente siguió con el tratamiento con eculizumab hasta octubre de 2017, periodo en el que apareció otra vez con crisis hemolítica. O sea, cuando se acercaba la fecha de administración del fármaco, el paciente estaba otra vez con orinas oscuras, con dolor abdominal, se cansaba, la pirosis, etc. Con lo cual decidimos incrementar la dosis a 1.200 miligramos. Y con esta dosis se mantuvo hasta enero de 2018, con una estabilidad clínica y analítica con el incremento de dosis. En julio de 2022, de este año, solicitó cambio a ravulizumab. Entonces se le administró la última dosis de eculizumab el día 12 de julio. A las 2 semanas se le administró la dosis de carga con ravulizumab y posteriormente ya el día 9 de agosto es cuando se empezó la dosis que le correspondería por peso. La dosis que le correspondería a las 8 semanas estaba programada para el día 4 de octubre. Pero el día 21 de septiembre, o sea, 6 semanas después de la administración de la dosis de ravulizumab, el paciente acudió otra vez con clínica como al inicio. Además, él refería que estaba igual que al principio, con síndrome anémico, estaba muy cansado y otra vez ese dolor abdominal que hacía años que ya no tenía. Hicimos un estudio analítica, pues la hemoglobina había bajado, los retis tenía unos retis de 16%, la LDH había subido, la lactoglobina de 0, una ferritina de 756, una PCR que era negativa y un CUS directo positivo. Se descartó proceso intercurrente, el paciente no había tenido antecedentes de ninguna clínica infecciosa ni había tomado ningún fármaco nuevo, con lo cual adelanté la dosis de ravulizumab. 6 semanas que realmente se la administramos 3 días antes de lo que está indicado en ficha técnica, porque sabéis que pone entre 7 y 8 semanas. Entonces, el día 22 de septiembre se le administró el ravulizumab. A la semana el paciente volvió con una mejoría clínica, la hemoglobina estaba a 9,3, los retis habían bajado a 10% y la LDH estaba estable. A las 2 semanas la hemoglobina ya había subido a 10,2, que es la cifra que él se maneja habitualmente, 10,5 como mucho. Los retis estaban estables. Con lo cual le pauté la siguiente dosis de ravulizumab a las 7 semanas, que esto ya entramos dentro de ficha técnica. La próxima dosis la tengo programada para el 29 de diciembre, lo que le corresponde, o sea, 8 semanas, a no ser que el paciente pues, venga antes con una clínica similar. Y ya para terminar, pues las conclusiones, decir que el ravulizumab ha demostrado no ser inferior frente al eculizumab y sí que este tratamiento ha disminuido mucho la dependencia hospitalaria. De 26 dosis se han pasado a 7 administraciones, lo cual esto permite una mejora notable en la calidad de vida del paciente. Además, un paciente joven con una actividad laboral, o sea, con una vida laboral activa. Yo sí que me queda una duda, es que si la dosis o el periodo de administración debe ser el mismo en un paciente que está con la dosis estándar de 900 miligramos que en un paciente que ha precisado un incremento de dosis o a 1200 o un paciente que precisa acortamiento en el intervalo de administración. Y así estamos. Gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias, Silvia. Un caso muy interesante y una duda que planteas muy razonable, ¿no? O una pregunta que planteas final muy, muy razonable, absolutamente razonable. Queda abierto, digamos, el turno de preguntas, de debate, de comentarios, de reflexiones sobre el caso. Sí, bueno, yo que puedo, este caso lo hemos comentado con Silvia porque lo hemos compartido un poco, aunque sea por teléfono, ¿no? Uh-huh. Y claro, efectivamente, nos quedaba duda, estos pacientes en los ensayos clínicos no tienen una representación apropiada. Yo creo que incluso Ana se lo sabrá mejor, pero a lo mejor no tienen ni representación, ¿no? No están. Claro, No y están, entonces, claro. pues tenemos que estar, este caso es súper interesante porque nos permite su vida real con eculizumab, con ravulizumab, en pacientes de la clínica de cada día, ¿no?
Entonces eso, ¿qué pasa? ¿Cuál sería la pauta más adecuada? Bueno, pues así a bote pronto, pues en los pacientes que van con dosis altas, pues exactamente hacerles un control antes. O sea, no esperar a que vengan con la crisis, sino probablemente, sobre todo hasta ver que a ese paciente la dosis que le toca por peso es adecuada, pues yo le haría por prudencia pues, un control a las 5 o 6 semanas, aprovechando la experiencia de Silvia, ¿no? Que ha sido a las 6 semanas más o menos de la dosis anterior cuando ha pegado cuando ha hecho la hemólisis, ¿no? Sí. Por eso yo creo que sería prudente hacer un control a las 5, para adelantarse un poco a los acontecimientos, a las 5 semanas hacer un control analítico, por lo menos cuando empieza a ser la Eculizumab en un paciente que ya necesitaba dosis más altas de Eculizumab. Y bueno, no sé lo que pensáis los demás, pero tenemos que ir adaptándonos a lo que sucede, no a lo teórico, sino a lo práctico. Sí, no, como bien comentabas, Isidro, el problema es que en el ensayo solo se incluyeron pacientes que estaban con dosis estándar, o sea, Claro. 900, y en los pacientes pues no tenemos ninguna experiencia, ¿no? Al menos no la podemos sacar de los ensayos. Probablemente en otros países en los que ya llevan como más andadura con el Ravulizumab, pues ya sepan algo más, pero nosotros todavía no. Entonces, yo también tengo un par de casos con dosis altas y me planteo, tengo las mismas dudas, ¿no? ¿Qué hay que hacer con estos pacientes? Acortar periodos, aumentar dosis, porque existe una dosis superior, ¿no? En este caso está prevista, pero es para pacientes de más de 100 kilos. La mayoría los tenemos entre 60 y 100 kilos y si no están muy cerca de los 100 es difícil justificarlo, ¿no? Pero también sería una opción aumentar la dosis. En Eculizumab es verdad que nos hemos tendido más a pasar a dosis altas, sobre todo porque acortar la frecuencia, pasar de 14 días a 12 era muy incómodo. Es muy práctico decir, pues, lunes sí, lunes no, me toca el Eculizumab, pero es muy complicado ir calculando 12 días, tanto para el paciente como para la programación nuestra, como para todo. Es mucho más complicado y hemos tendido con Eculizumab a hacer, ¿no? Lo de aumentar dosis a 1200 como hizo Silvia, ¿no? Con su paciente. En este caso, con Ravulizumab, pues es verdad que probablemente yo me planteaba lo de aumentar dosis, pero es verdad que bajar a 7 semanas no tiene mayor repercusión. En principio sí, se hará un poquito más a menudo, pero bueno, un paciente que venía de ponerse cada 2 semanas en Eculizumab, pues cada 7 le va a parecer casi igual de maravilloso que pasar a cada 8. Entonces no creo que en este sentido No, sí, el paciente está incida encantado. mucho. Por eso que Claro, si de claro. 2 pasas a 7, bueno, un mal Claro. menor, ¿no? Entonces creo que puede ser una buena estrategia porque entramos como siempre, ¿no? En ficha técnica es la trampita esta y no tenemos que justificar mucho y probablemente con esto sea suficiente. Como comentaba Isidro, ¿qué haríamos al principio? Claro, tú en un paciente que le pasas, que está con 1200 de eco, le pasas a Ravulizumab, la dosis que le toca por peso, a priori lo estás infradosificando, ¿no? Si comparas con Ravulizumab, aunque Ravulizumab sea un poquito más, todo lo que tú quieras, pero para muestra un botón, ¿no? El caso que nos has presentado. Entonces, Claro. sí, yo estoy de acuerdo con Isidro que al menos la primera tanda, pues a partir de la 5ª o 6ª semana, quizá a partir de la 5ª o 6ª, hacerle un control semanal y ver, pero o sea, quizá no plantearía de entrada empezar a hacer cada 7 semanas, pero que sí que estaría al tanto, haría los controles, no me esperaría, viéndolo visto, ¿no? Aprendiendo de tu experiencia, que para esto sirve este caso que nos has presentado, pues no me esperaría ya a que me hiciera la crisis paciente y lo citaría en la semana 6 con analítica y en la 7 con analítica y en la mínima que viera un poquito de ascenso de la LDH, pues ya le pautaría el Ravulizumab y ya lo dejaría cada 7 semanas. Yo la segunda dosis se la he puesto a las 7 semaas. Yo no me esperaría la tercera a las 8. Ya... Lo he citado la semana anterior para ver. Claro. Te la has puesto en 8 semanas, pero tú lo has citado una semana en las antes, 7 para hacerle la analítica. Entonces quedé con él que si se encontraba mal vendría antes. Si la analítica de las 7 semanas está bien y él clínicamente está bien, lo administraré en la 8.
Todo un Pero poco sí, sí. depende. Exacto, pero a la mínima que veas una NDH Sí, ya un sí. poquitín que apunta maneras, pues ya está. Y ya Sí. quedará establecido cada 7 semanas, ¿no? Que es un Claro. poco lo que te está pidiendo el paciente. Mm. Sí, sí. Bueno, Sí, yo parece... estoy totalmente Sí, de yo acuerdo, también. ¿no? con esto, porque efectivamente antes lo que comentabas, ¿no? De que hacerlo cada 12 días te metías en un fin de semana tarde o Claro. temprano, ¿no? Sí, era Así muy cada probable. 7 semanas realmente es lo mismo, ¿eh? Sí, Excepto, no, exacto. es decir, Sí, que psicológicamente es casi lo mismo y te evitas sustos, seguro. el paciente se ha ido por primera vez de vacaciones con su familia este verano, desde hace muchos años. Y él Claro, me claro. decía, no sabes lo que ha supuesto para mi familia, tiene 2 niños pequeños, podernos ir fuera. Y claro, no lo valoramos, pero es verdad. Sí, sí, no, no, es que... Y yo tengo una pregunta. Este paciente, cuando estaba con eculizumab, empezasteis en el, si no me equivoco, en 2013, ¿no? Con eculizumab. Sí. Y el paciente estuvo bien hasta 2016, creo que ponías, o 17, Sí, 16. sí. Que es cuando empieza a hacer como crisis y le tienes que aumentar la dosis, ¿no? Sí. Qué raro que haya estado 3 años bien y de repente pierda la respuesta. ¿Hubo algún factor desencadenante? ¿Subió mucho el clon? No, el clon siempre ha estado alto, siempre ha sido alto. Y no, también se lo miré, no hubo ningún proceso intercurrente, ninguna infección, ni no se diagnosticó, peso. No. Ni se diagnosticó una nueva enfermedad. No. Yo que sé, cualquier cosa por en medio. Es por curioso, ahora no. Y la verdad es que con 1200 ha estado, desde 2017 hasta ahora, y ha estado estable. O sea que realmente con esa dosis ha estado bien. Yo el cambio a eculizumab ha sido por mejorarle la calidad de vida. Sí. O sea que... No, sí, los 3 o 4 que tenía con dosis altas de Culi, pero ya desde el principio veías que no respondían bien. No era una cosa que de repente apareciera, y además al cabo de 4 años, ¿no? que es mucho, que ha estado mucho tiempo bien controlado con 900, y así de sopetón pierde la respuesta, que es curioso, ¿no? Sí, Silvia, pero no aumentó Me ha el llamado peso la atención. en esos años. No aumentó peso nada, no. Todo eso se lo insistí un montón. Curioso, ¿no? Sí, realmente. Sí, no, el peso, ni extracciones dentarias, todo. No, que esto te justificaría ver una extracción de que era una crisis aislada, ¿no? Claro, pero parecía que era una cosa que se mantenía en el tiempo, ¿no? Por lo que, como lo has planteado, es curioso. Bueno, pues ya no lo cuentas otra vez, ¿eh? Este caso hay que seguirlo bastante porque, hombre... Lo sigue contando. Porque sí, nos puede enseñar mucho, sí, ¿no? Sí, porque yo tengo un par que quiero pasar que están en esta situación, claro. Y me lo estaba pensando. Bueno, en cualquier caso ha quedado claro, ¿no? Que creo que controles estrechos a partir de la 5ª semana parecen adecuados. Y aprovecharnos del periodo ventana recogido en la ficha técnica, pues creo que también, sin entrar, como habéis dicho, sin tener que dar especiales explicaciones, ¿no? Que nos lo permite afortunadamente la ficha técnica, que muchas veces nos encorseta bastante, ¿no? Muy bien. Bueno, pues no veo preguntas en el chat, así que si queréis, pues pasamos al caso. Voy a intentar compartir la pantalla. ¿Me podéis dar el feedback de que se ve? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, pues voy a presentar un caso clínico. El mío es un caso clínico, como ya comenté en la preparación con Ana y con Isidro, un caso plácido de traspaso o de trasvase de ECU a RABU. Pero bueno, tiene que haber de todo. Bueno, os presento este caso, que es una chica de 26 años de edad actualmente, antecedentes familiares de poco interés, curiosamente una hermana mayor con una meningitis meningocócica, y como antecedentes personales una urticaria estudiada también por alergia con el Acfol y el Algidol. Parece que contienen sílice coloidal como excipiente de forma común. No tiene hábitos tóxicos, fue intervenida de una medulotomía y estaba como tratamiento crónico, pues presentaba toma de anticonceptivos orales en el momento del diagnóstico que ahora os presentaré. Era y es estudiante con un trabajo administrativo a tiempo parcial. En febrero de 2020, consulta por cuadro petequial, encara tórax y miembros de un mes de evolución con una astenia y sensación de mareo frecuente desde hacía dos meses. Presentaba hematomas espontáneos, sobre todo en miembros inferiores. No presentaba síndrome constitucional, ni sintomatología B, ni disnea.
Y en el hemograma pues resaltaba una pancitopenia, como la que veis ahí, con una neutropenia importante, una hemoglobina de 8 gramos por litro y plaquetas de 7000. En controles seriados, pues la LDH, como veis ahí, la paciente ingresó obviamente y presentó LDH en ascenso, como veis en la diapositiva. El aspirado de médula ósea, pues resultó en una, bueno, se advertía una pancitopenia con una médula severamente hipocelular, con hallazgos muy sugestivos de aplasia. La citogenética presentaba un cariotipo normal y la biopsia de médula ósea confirmó la presencia de una aplasia medular. La citometría de sangre periférica, obviamente, se estudió el clon HPN y presentaba pues una importante clona HPN. Por tanto, el juicio clínico de la paciente en febrero de 2000 fue de aplasia medular grave asociada con una clona de HPN con signos de hemólisis. A partir de aquí, y bueno, lo he simplificado lo máximo posible porque bueno, lo que interesaba es un poco la evolución y el cambio a ravulizumab. El tratamiento se realizó tratamiento inmunosupresor con ciclosporina y en vista de esa clon HPN, de esos signos hemolíticos en aumento, con una LDH progresivamente en aumento, se solicitó o se realizó un informe para solicitud de eculizumab. Mientras tanto, en este periodo de unas semanas, la paciente presentó una sintomatología bastante sutil, pero que refería como un dolor a nivel de la región inguinal izquierda y que se extendía por la cara interna del muslo. En la exploración no presentaba aparentemente ningún hallazgo externo que sugiriera ningún tipo de evento trombótico. Sin embargo, se realizó una ecografía, una ecodoppler, y con claramente hallazgos compatibles con una trombosis venosa profunda desde vena poplite hasta el callado de la safena en miembro inferior izquierdo. En ese momento, esa petición que se había hecho para ir considerando la posibilidad de solicitar, de introducir eculizumab en el tratamiento de la paciente, pues se convirtió en una urgencia y la paciente en 24 horas inició eculizumab ya, como digo, un mes aproximadamente después del diagnóstico en marzo de 2020. La evolución, bueno, la paciente, la aplasia medular, tuvo afortunadamente una respuesta completa al tratamiento inmunosupresor. Pues es verdad que hubo que añadir el trombopac para la recuperación de la serie plaquetar, pero en unos meses la paciente consiguió una respuesta completa. Y en cuanto a la HPN, pues aquí os muestro los resultados de la hemoglobina, que como veis ahí, después de la introducción de eculizumab se ha mantenido relativamente estable en torno a 9, entre 9 y 10, en algún punto como veis hay 12, aunque esto ahora veréis por qué motivo. Y la LDH, después de esas LDH iniciales, una vez que empieza eculizumab, claramente se aprecia ese descenso marcado propio del tratamiento con eculizumab, con dos picos ahí que ahora también veremos la posible explicación a estas elevaciones de la LDH, que corresponden a sendas crisis hemolíticas. Una de ellas, un dolor abdominal de 48 horas recortado en el tiempo, asociado a náuseas y vómitos, con febrícula también asociada, autolimitada y bien tolerada. Se administró inmediatamente tratamiento antibiótico, en este caso de forma ambulatoria. La paciente no precisó ingreso y bueno, pues se resolvió rápidamente, aunque la paciente necesitó de transfusión por la bajada de la hemoglobina que supuso esta crisis hemolítica. Y otro episodio de un síndrome febril, en este caso también sin focalidad, junto con también dolor abdominal y orinas claramente colíricas, en el que no hubo aislamiento microbiológico. En este caso la paciente sí que precisó ingreso hospitalario por el estado general que presentaba, que afortunadamente pues, se resolvió satisfactoriamente con antibioterapia intravenosa y con también precisó transfusión de hemoderivados, por lo cual coincide con esos picos de hemoglobina cercanos a 11,5 aproximadamente, que hemos visto en la gráfica anterior.
En cuanto a la trombosis venosa profunda, alguna solución en controles ecográficos posteriores de la trombosis, tanto en el territorio de la vena femoral como de la vena poplitea, aunque es verdad que le ha quedado un síndrome posflemítico que le da bastante sintomatología periódicamente y que a veces simula la posibilidad de un cuadro que pudiera parecer una nueva retrombosis, que bueno, ya se ha hecho controles, o sea, ha acudido de forma urgente a realizarse pruebas de imagen para descartar la presencia de este cuadro de retrombosis, y efectivamente en ninguno de los casos se ha constatado, quedando como hallazgo pues esa sintomatología relacionada con lo que creemos que es el síndrome posflemítico marcado que tiene la paciente. Por supuesto, la paciente, el episodio de trombosis aguda, además del tratamiento inmediato con eculizumab, recibió tratamiento anticoagulante, inicialmente con heparina y posteriormente con anticoagulación oral, y actualmente la tenemos con anticoagulación oral por el momento de manera indefinida. Presentó un episodio, bueno, un condiloma acuminado que requirió de una cirugía laboriosa, para lo cual ajustamos el tratamiento junto a los compañeros de ginecología para que recibiera, ajustar la intervención al tratamiento con el eculizumab, que lo recibió 24 horas antes de la intervención. En este contexto, le propusimos el cambio a revolutumab, que la paciente aceptó encantadísima, y bueno, pues recibió la dosis de carga de 2.400 unidades en función ajustada al peso, obviamente, al rango de peso, justo 2 semanas después de la última dosis de eculizumab. A las 2 semanas recibió la dosis de mantenimiento de revolutumab, y a partir de ahí cada 8 semanas, habiendo recibido recientemente ya otra dosis. Los controles intermedios, y esto me ha recordado un poco al control, a lo que hemos comentado en el caso anterior, ¿no? De, bueno, pues realmente, si esperar estas 8 semanas, yo creo que tanto por nuestra parte como sobre todo por la de la paciente, no se sienten quizás cómodos por el momento, distanciando 8 semanas los controles. Y bueno, la paciente ha venido a controles intermedios, es verdad que al principio uno intermedio, luego prácticamente ya coincidiendo con el periodo completo, y ahí veis la cifra de hemoglobina estable en torno entre 11 y 11,5 de hemoglobina, y la LDH, bueno, absolutamente contenida justo en el límite superior de la normalidad. El cambio a revolutumab, bueno, pues pongo en interrogante la crisis hemolítica. Llevamos muy poco tiempo de tratamiento, y obviamente, bueno, la paciente había tenido previamente, como hemos constatado, 2 crisis hemolíticas reconocibles. No sabemos qué va a pasar ahora, pero es verdad que ya comentó Ana la posibilidad de que haya un mejor control de estas crisis hemolíticas. Tendremos que verlo con el tiempo, y por supuesto hemos conseguido una mayor independencia hospitalaria, con una ampliación de las expectativas de la paciente que se concretan en muchos aspectos, y entre ellos los planes de viaje. Como dije anteriormente, esta es una paciente, bueno, actualmente está estudiando y tenía previsto una estancia de 2 meses fuera, que, bueno, habíamos diseñado una estrategia con vuelos para que le permitieran recibir el tratamiento periódicamente con eculizumab, incluso coger vuelos porque quería ir a Polonia. Obviamente, bueno, pues el estallido de la guerra suspendió estos planes, pero ahora que parece que la situación tiende a normalizarse un poco, o por lo menos en cuanto a los planes de viaje, ya tiene previsto ahora para el primer trimestre del año que viene este plan de viaje ajustado a las dosis, o sea, al periodo interdosis, con lo cual, bueno, pues es claramente una ventaja la posibilidad de planificación de los pacientes, además, como digo, de la posibilidad de mejorar las condiciones en cuanto a las crisis hemolíticas. Y bueno, pues básicamente era el caso clínico, como digo, un cambio, en este caso plácido, de una paciente que, bueno, pues realmente ha respondido satisfactoriamente tanto al tratamiento con eculizumab, con la salvedad de las 2 crisis hemolíticas, como ahora en estos ya casi 4 meses, casi 4 meses de tratamiento con eculizumab. Y bueno, pues muchas gracias por vuestra atención.
Isidro. Ay, Isidro, Ramiro. Veo que hay Sí. una pregunta doctor, de María Sí, José Salles. Sí, ahora mismo ya se ha suspendido el tratamiento con ciclosporina y mantiene las cifras hematimétricas absolutamente dentro de los parámetros de normalidad. Vale. Y en cuanto al clon, a mí me ha sorprendido, bueno, es una enseñanza, ¿no? Porque siempre se dice que el tamaño del clon no tiene mucho que ver con la hemólisis, bueno, en parte sí, pero que... Y en este caso era un clon, si no he visto mal, del 24% al diagnóstico, que tampoco es un gran clon. Sí, Y en cambio sí que tenía una LDH aumentada, ¿no? El doble. sí, correcto, exacto. Es De hecho, sorprendente, ¿no? claro, de hecho, cuando nosotros hacemos el informe para intentar solicitar a la farmacia, básicamente lo hacíamos con expectativas de futuro, no inmediatamente, porque íbamos a ver cómo evolucionaba tanto ese clon como la LDH, que como veis estaba ahí en 2 veces el límite superior de la normalidad aproximadamente, ¿no? Entonces, bueno, pues se trataba de averiguar un poco qué es lo que estaba pasando, ¿no? Lo que pasa es que se precipitaron los acontecimientos y, bueno, y claro, a partir de ahí pues tuvimos que actuar con mucha mayor celeridad. Y el clon aumentó con la respuesta, o sea, a medida que Sí, en los controles seriados luego el clon ha aumentado, ¿eh? En este caso, sí. Y ha aumentado, ¿qué estamos hablando? ¿De qué cifras estamos hablando ahora? Estamos hablando de en torno al 50%. O sea, se ha duplicado, ¿no? Exacto. Es que yo siempre tengo la duda, no sé hasta qué punto es correcto. Nosotros, bueno, cuando tienes un paciente con una aplasia, ¿no? Hablamos de respuesta al tratamiento inmunosupresor basándonos en unas cifras, ¿no? Si pues de 500 neutrófilos pasa a 2000, pues está respondiendo, ¿no? O las plaquetas o lo que sea, ¿no? Pero, ¿qué pasa con aquellos pacientes que sí, que se recuperan cifras, pero que está aumentando el clon? Entonces, si somos, bueno, si nos limitamos a las cifras, diremos que ha respondido, pero en el fondo, ¿este paciente ha respondido al tratamiento o simplemente está haciendo una recuperación de las cifras con aumento del clon HPN, que esto es un mecanismo de defensa del cuerpo, no es una Claro. respuesta al tratamiento inmunosupresor, ¿no? Claro, yo creo que esto es difícil de averiguar. Es verdad que tuvo una respuesta predecible y por lo menos lo que se esperaba del tratamiento con ciclosporina, ¿no? Con una retirada paulatina que la verdad es que solo hubo que reajustar en un par de ocasiones y continuar la tendencia a, digamos, el tapering, ¿no? Y la verdad es que en ese sentido se ha comportado muy satisfactoriamente. Vamos a ver cómo evoluciona. Sí, estoy de acuerdo, pero yo siempre creo que estos no deberían, o sea, si hiciéramos un análisis estadístico, no deberían entrar como pacientes que han respondido a la inmunosupresión. Ya. Lo que han hecho es una evolución clonal a un HPN, ¿no? Pero no es una respuesta a la inmunosupresión. Es el mecanismo de defensa que tiene el cuerpo de rellenar la médula con este clon que es resistente al ataque inmune, ¿no? Pero es una duda más existencial que otra cosa, pero sí que en algún paper a veces diferencian, ¿no? Las respuestas de la aplasia, aquellos que realmente responden con aquellos que se convierten en un HPN, y estaría un poco en ¿no? Y todo cuadra, ¿no? Su HPN, porque has puesto una LDH de 500 al principio con el clon de 20, pero en la gráfica enseguida se veía tenía como 1000 y subía pico. a 700 y a 1200. 1000 y pico, ¿no? 1200 incluso. Que probablemente correspondía cuando estaba con esta recuperación y el aumento del clon. Interesante. Sí. Ramiro, yo tengo una pregunta para usted del tema que sé que te gusta mucho, que es la anticoagulación y todo eso. Sí. Sí. Entonces, nada, pues eso que yo es que a lo mejor he perdido algún detalle, pero es una chica joven, ¿no? Y que tuvo la trombosis aquella de la safena. Sí, una trombosis extensa, que afortunadamente ha habido una recuperación adecuada, con una liberación del trombo, por lo menos no se aprecian los controles seriados que hemos hecho al cabo del tiempo. No, que son dos preguntas. Una, ¿qué tipo de anticoagulante lleva? Si es Sintron o de acción directa. Con Sintron. Y luego, si no te planteas, quitárselo, porque asumiendo que vas a tener un buen control de la enfermedad. Esta es la eterna duda.
Pero en la profilaxis secundaria es una duda, yo creo que más que razonable, ¿no? La profilaxis primaria yo creo que estaría claro que hubiéramos suspendido la anticoagulación oral ya hace tiempo, pero en la profilaxis secundaria queda esta duda. Hay actuaciones individualizadas. Yo creo que aquí influye también mucho, bueno, pues las características también de la paciente, ¿no? La paciente, bueno, quizás todos, incluida la paciente, nos sentimos más seguros estando anticoagulada. Daos cuenta que la paciente consulta periódicamente, no lo he querido especificar, pero lo he dicho verbalmente, el tema del síndrome profilítico a veces nos crea ciertas dudas y cierta angustia vital, ¿no? Porque la paciente llega y nos dice, mira, no toqué la pierna, y bueno, pues venga, ecografía urgente, dímelo de, en fin, todo lo que se necesita para descartar un evento trombótico. Y luego, bueno, pues efectivamente se confirma razonablemente que no hay ausencia de trombosis y probablemente sea, pues, esas manifestaciones polimorfas del síndrome postflevítico, ¿no? Entonces, en este contexto, pues, de momento no nos planteamos suspender la anticoagulación. Y en los anticonceptivos se han planteado también como un factor de riesgo en este caso. ¿Sigue Claro. con ellos? No, por supuesto, ahora mismo no está con anticonceptivos. Vale. Probablemente en el periodo inicial, que bueno, pues pudo tener alguna influencia y por eso lo he reseñado en los antecedentes personales, ¿no? Claro. Y otra pregunta, a ver, esta chica acaba de pasar a Ravulizumab, hay poco tiempo, ¿no? Todavía para ir viendo, pero si esta chica no tuviera la HPN y hubiera hecho una TMP, ¿tú le pararías la anticoagulación o se la dejarías? No, bueno, se la pararía sí. A pesar del síndrome postflevítico, o sea, la misma paciente pero sin la HPN. Claro, no, si no hay HPN y no hay antecedente. Se la quitaría seguro, claro. Claro, si no hay un antecedente claro y tal, pues probablemente, claro, o sea, me refiero, no hay ningún harías el periodo dato, que toca, ¿no? Efectivamente, el periodo que toca y suspensión, está sí, claro. Creo que aquí nunca más toma anticonceptivos, ¿no? Claro, y ya está. Efectivamente, creo que aquí hay un componente, bueno, pues también un poco... sí, perfectamente comprensible, es la claro, duda de siempre. Exacto, y, bueno, y que la HPN sigue estando ahí, bien controlada, muy bien controlada, pero sigue estando ahí. No sabemos hasta qué punto queda anulado el efecto protrombótico totalmente con el tratamiento con inhibidores de C5, ¿no? No, a ver, yo estoy de acuerdo que mientras hacía eculizumab, es verdad que tenía una buena respuesta, pero se escapaba a menudo, ¿no? A la mínima infección te hacía una crisis hemolítica, con lo cual volvía a tener riesgo trombótico en cada crisis. Y en el poco tiempo que ha estado bajo tratamiento, pues ha hecho un par como mínimo, ¿no? Sí. Un par bien. Entonces, sí, entiendo en esta circunstancia que dices, una paciente que está bien controlada, pero a la mínima se le escapa que se continúa con la profilaxis secundaria. Pero si con Ravulizumab viéramos que realmente va haciendo, pues ahora una gripe, ahora una gastroenteritis y no hace crisis, nada. Claro. Pues a lo mejor ahí me lanzaría un poco más a suspender. Necesitamos un poco más de tiempo, ¿no? De ver la evolución, pero ahí podríamos plantearnos retirar esta anticoagulación, ¿no? Ahí quería yo llegar, ¿no? Que si tienes un mejor control de la enfermedad, otra cosa es que hubiera tenido 2 episodios o un TEP, pero no sé, bueno, yo... Pues claramente... a mí me apetecería ver si es posible quitárselo. O sea, por ejemplo, has hecho un seguimiento fantástico de la VDH en el periodo de las 8 semanas y tal. Y no sé, que a lo mejor con un poco más de tiempo... Yo creo que se necesita más tiempo, ¿no? Hay que ser prudente, como hace Ramiro. Caso se puede incorporar a los casos que comentemos de seguimiento, ¿no? O sea, claro. Yo os voy contando cómo va evolucionando y si nos atrevemos, en función de estos datos que estamos comentando, a suspender la anticoagulación. Yo creo que al menos 6 meses más hay que esperar porque hay que dejar un margen largo de evolución. Es verdad que el invierno siempre es un buen periodo de pruebas porque como hay muchas infecciones, pues ahí vamos a tener la opción, ¿no? De verlo. Vamos a ver si aguanta y sigue bien controlada. Exacto. Es que esta era mi segunda pregunta o observación, ¿no? Que esta chica, que es de estas, pues, que yo digo que bien controlados, pero por la mínima, con eculizumab, vamos a ver si realmente ahora qué pasa con las crisis hemolíticas relacionadas con procesos infecciosos, ¿no? Claro. Yo puedo comentar, justo ingresó ayer, una paciente, también una chica muy joven, que
que está con ravulizumab, con una muy buena respuesta, pero todavía anemia, pero es más por C3, es otra cuestión. Y esta chica también iba haciendo varios episodios de crisis hemolíticas por cualquier una infección con eculizumab, y desde que está con ravulizumab no. Pero el otro día se presentó aquí por cansancio intenso, estaba muy anémica, necesitaba transfusión y además estaba a 39 de fiebre. Entonces realmente ha hecho una crisis. Pero ¿qué pasa? Le faltaban 4 días para la dosis de ravulizumab. O sea que sí que ha hecho un episodio de hemólisis, de crisis hemolítica, pero realmente en los últimos días. Entonces, pues probablemente estos pacientes tengan mucho menos riesgo, pero sí que esta última semana siguen estando a riesgo, ¿no? Y si te hacen la infección justo allí, Claro. podría ser. Lo que pasa que evidentemente es mucho, estadísticamente es mucho menos fácil, ¿no?, que ocurra, que se den todas las circunstancias, ¿no? Pero sí que justo me he encontrado, y esta chica ya lleva tiempo, pero estaba en el ensayo con ravulizumab, no lleva tiempo con ravulizumab y había hecho varias infecciones, no había pasado nada, pero ahora se han juntado los dos factores, ¿no? Últimos días de dosis con una infección más o menos aparatosa. Y ahí sí que nos ha hecho la crisis. No ha sido una gran crisis, pero sí. Bueno, O sea pues habrá que estar muy atento a las posibles infecciones, crisis, tanto de tu paciente como de la y nuestra. la otra cosa que plantea tu paciente, tu caso, ¿no? Es pues vosotros con la intervención quirúrgica de esta chica, no, aunque era menor, pero ¿qué haríamos con ravulizumab? O sea, ¿seguiremos haciendo como hacemos con eculizumab, que hay que intentar programar las intervenciones quirúrgicas, las programables, las no urgentes, después de la dosis? ¿Qué consideramos después de la dosis? Que antes hacíamos 24 a 48 horas y podía ser. Ahora probablemente Claro. haya que ampliar este periodo, ¿no? Que consideramos hasta 4 semanas, por ejemplo. Sí, yo que... leí algo sobre eso, referente, ya no me acuerdo muy bien aquí. Sí, el tema de las vacunas, ¿no? Pues, en pacientes con HPN, y entonces sí recomendaban que los pacientes con eculizumab ponerlo en la semana siguiente y los pacientes con Ravul las 4 semanas siguientes. O sea que 4, ¿no? Se da de margen. Sí, que las 4 semanas sería el equivalente a la semana de antes de... Pero bueno, eso es un empirismo puro y duro también, ¿eh? Sí, es lo que intuitivamente te sale, ¿no? Pero... sí. Pero bueno, que no creo que se vaya mucho de la realidad, ¿eh? Sí, probablemente sean plazos razonables, ¿no?, a tener en cuenta tanto en Hombre, está claro que si lo puedes programar cuanto más cerca posible de la dosis, mucho mejor. Claro, claro. Esté como que esté, ¿no? Pero tienes un poquito más de margen que Seguro, tenías sí, antes, ¿no? Sí. Había que cuadrarlo muy de cerca. Uh-huh. Está claro que el Rabu da mucho más margen para todo, ¿no? Para viajar, para programar. No, es cierto, ¿no? Sí, realmente con eculizumab volvían a la vida normal, pero a la vida laboral normal. Con eculizumab vuelven realmente a poder hacer una vida normal con todos sus... Sí, está claro sus que en ese extras. sentido tiene ventajas muy tangibles, ¿no?, en este aspecto concreto. Sí. Muy bien. Muy bien. Pues bueno, pues sí, yo creo que no hay preguntas. Si no queréis añadir nada más, podemos dar por finalizada el ciclo de encuentros internacionales del 2022, pero ya adelantamos que, bueno, estamos planificando los nuevos encuentros del año 2023, que en principio serán 3, bueno, pues ya avisaremos obviamente con tiempo para febrero, junio y noviembre probablemente, ya concretaremos las fechas, como digo, pues con temas centrales y casos clínicos, tanto el seguimiento de los casos que hemos planteado durante este año, como de casos nuevos al hilo del tema que tratemos. Pues yo sin nada darle las gracias a mis compañeros, digamos, que hemos estado aquí delante de la cámara, a la doctora Bernay, a la doctora Hernández, a Ana, Isidro, por supuesto, y por supuesto a todos los asistentes que, bueno, pues como digo, hoy hemos tenido una dura competencia
y sin embargo aquí han estado. Así que muchísimas gracias por haber estado aquí y nada, un saludo si queréis añadir Perdona, algo Ramiro, más. Ana, Isidro. que no sabía qué competencia. Es que antes has dicho, hoy es el día de no sé qué, y en ese momento se me ha cortado la comunicación. ¿Qué pasaba hoy? ¿Qué pasaba hoy? Sí, Bueno. pero queda un poco lejos. La competencia está lejos. Ah, Está en Qatar. En Qatar. Exacto. ya. Bueno. Sí, que parece que van gobeando ahí. No sé. No sé. Eso. Sí. Muy bien, muy bien. Bueno, pues nada. Un saludo a todos. ¿De acuerdo? Nos vemos en el 2023. Exacto. Muy Vaya muy Adiós. bien. Un Feliz saludo. año. Luego. Adiós, Igualmente. igualmente. Adiós. Uy.